¿Cómo están, queridos amigos del Contrapeso Informativo? Vamos a iniciar la entrevista nada más y nada menos con el expresidente municipal. Nada más ahorita vamos a checar el video. Parece que... Espérame. Vamos a ver. Si se ve bien el cuadre, vamos a dar un minutito para dar la entrevista con el químico Benítez Torres. Los invito. Espérame. Químico, vamos a esperar un minuto para que la gente comparta. Sí. Para iniciar la entrevista en exclusiva del químico Benítez Torres. Mándame el link, Pedro, mándame el link. Vamos a iniciar la entrevista con el químico Benítez Torres. Él fue alcalde por segunda ocasión, el primer alcalde de Mazatlán. Y pues vamos a hablar con que el químico, un político muy polémico aquí en Mazatlán. Bienvenido, químico, aquí al Contrapeso Informativo. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, nos ven. Agradezco la oportunidad a Contrapeso Informativo, a mi amigo Pepe por la oportunidad de dirigirme a ustedes precisamente en un momento tan crítico de la política nacional y que no tengo duda que todos los mexicanos estamos informados de una forma u otra. Pero a mí me queda claro que lo que sucedió ayer, la denuncia de Estados Unidos contra el gobernador Rocha Moya, viene a hacer que cambie la historia política de Sinaloa. Pero no solo la de Sinaloa, también la de México, porque las consecuencias vienen en escalera. He estado viendo información y prácticamente he notado algo, Pepe, que a lo mejor tú también ya ustedes ya se dieron cuenta. Han salido a defender a Rocha Moya prácticamente los trabajadores de él que tienen cierto grado en posición política en el Estado. Han salido a decir que lo apoyan. Pero de México no he escuchado ni del partido ni del gobierno una declaración clara de que va a ser ayudado. La declaración ahorita en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum dice muy claro que si hay delitos comprobables se le tratará como a cualquier gobernador de oposición. Yo pienso que la presidenta muy bien, porque asume ser jefa de Estado y no presidenta de Morena, asume que si hay pruebas tendrá que defenderse. Y aunque Rocha ha manejado en su declaración tan leída por todos los mexicanos de que sería un atentado contra la soberanía de México, de ninguna manera, se equivoca Rocha. La soberanía de México efectivamente existe y es defendida, pero esa es para defender el país, no para defender a delincuentes como Rocha Moya. A ver, químico, la noticia del gobernador Rubén Rocha Moya ha dado mucho que hablar, no solamente en Mazatlán, a nivel nacional e internacional. Primeramente que nada por lo que pasó hace 3 días salió un periodista de Estados Unidos y del periódico Los Angeles Times,
diciendo de que desde el año pasado le habían cancelado la visa al gobernador Rubén Rocha Moya. Todo se mantuvo que el gobernador, de hecho, en su mañanera el lunes, pues no habló de ese tema, para decir si se la habían cancelado o no se la habían cancelado. ¿Y qué pasa? Pasa esto. Esto es de sorprender, esto es de preocuparse, porque en la historia ni un gobernador en México, en funciones, dejar en claro, en funciones, no había sido denunciado por autoridades de Estados Unidos, y por la fiscalía, que sabe todo. ¿Por qué lo digo? Por la fiscalía de Nueva York. En esa fiscalía, Químico, han denunciado, han estado ahí nada más y nada menos Ismael Mayo Zambada. Joaquín Guzmán lo era. Maduro ha estado también, los hijos de Joaquín Guzmán, y etcétera, etcétera. ¿Qué no saben en esa fiscalía? ¿Qué no saben en ese juzgado? Te pregunto, Químico Benítez Torres, es momento que el gobernador Rubén Rocha Moya pida licencia o renuncie al cargo como gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Pues estos dos caminos cualquiera pudiera ser elegido por el gobernador, pero yo creo que si él renuncia sería una salida a lo mejor digna para él, porque tiene que dar facilidades como nos exigió a 3 exalcaldes que fuimos sacados del poder por Rocha Moya, que renunciáramos para que no tuviéramos fuero y que fuéramos investigados. Yo pienso que es el mismo caso. Rubén Rocha Moya debe pedir licencia o renunciar, que al fin de casos es muy parecido, y dejar que la Fiscalía General de la República, que por cierto ya empezó a hacer investigaciones sobre el caso, eso es conocido por todos, y no tengo duda que la mejor forma de demostrar inocencia o no culpabilidad es dejando camino libre a la Fiscalía General de la República. Algo que me ha sorprendido, que también hoy, como lo dijiste tú, la Presidenta de la República, fue claro, ¿no? Si hay pruebas, se va a juzgar como cualquier otra persona. O sea, no se está diciendo que va a tener un respaldo total el gobernador por parte del gobierno federal, ¿eh? Sí. Mira, Jay Clayton, que es el fiscal que está acusando a Rocha Moya, Jay Clayton, y a cuántos ha juzgado, es una persona que cuando hace una denuncia es porque tiene todas las pruebas documentadas, pormenorizadas, y no hay duda que las va a presentar. Y en el Tratado de Extradición de México y Estados Unidos es muy clara la ley. Dice que tienen 60 días para presentar las pruebas quien está denunciando. Estamos en ese tiempo y sobrado con margen para que se les entreguen todas las denuncias y la presidenta asuma, como lo dijo hace un momento, ser jefa de Estado. No defender a un malhechor, a un delincuente, como lo es Rocha. Todos lo sabíamos, era del conocimiento popular, pero nadie se atrevía a decirlo. Le tienen pavor, le tienen miedo, y ahorita él y todos los acusados con él son dignos de lástima. Únicamente dicen que es karma, yo no lo creo así, es justicia divina ante tantas atrocidades que han cometido. ¿Tú te sientes aludido al gobernador por todo lo que te hicieron, te podría decir, Químico? Mira, el hecho de que el gobernador nos haya inventado cargos en contra a 3 alcaldes de las ciudades más importantes de Sinaloa era el primer indicio de lo que venía a continuación y que hoy lo estamos viviendo. Quería tener todo el Estado sin contrapesos, haciendo alusión a tu programa, ¿no? Sin contrapesos para poder hacer lo que quisiera. ¿Y qué hizo? Poner a gente, ahijados, sobrinos, conocidos en las presidencias.
Se dice de un desfalco millonario en la Jumapam. Estamos hablando de 1,500 millones de dólares desde que empezó Rocha Moya a designar quién estaría en la Jumapam de Mazatlán. Y hay pruebas, ¿eh? Esto va a salir porque cuando se empieza a hundir el barco, las ratas huyen. Y eso va a pasar. Fíjate, Químico, una cosa, ¿no? Algo que nos ha sorprendido a nosotros los sinaloenses fue una entrevista, no sé si recuerdas una entrevista que hizo le hicieron al gobernador Rubén Rocha Moya, nada más y nada menos, el periodista Carlos Loret de Mola. Ajá. No lo estoy diciendo yo, ni lo va a decir el Químico, eso lo dijo el mismo en ese tiempo era candidato a la gobernatura por el partido de Morena. Químico, si tú hubieras sido candidato, pero bueno, antes, él comentó que para ser gobernador del estado de Sinaloa, tenías que irle a tocar las puertas y el apoyo al narcotráfico allá en Culiacán. Si tú hubieras sido candidato, Químico, gobernador, ¿tú también hubieras hecho ese paso? ¿O es verdad que eso se tiene que hacer en Sinaloa, Químico? No lo creo que sea así. Indiscutiblemente que los delincuentes del Estado son poderosos, no lo podemos negar. Esto viene de hace muchísimo tiempo, de muchos años, pero llegar a ese extremo es entregar prácticamente la soberanía del Estado. No debe ser así, estoy en contra, yo no lo hubiera hecho, pero Rocha Moya lo reconoció. Cualquiera puede ver esa entrevista con Carlos Loret de Mola, él lo reconoció y después quiso cambiar su declaración, no le fue posible. Fíjate, eso es lo lamentable, ¿no? Pero oye, es Químico, a ver, ¿tú crees que al gobernador le alcance liberarse de este gran problema? Porque no es cosa menor que ya tengas una denuncia de Estados Unidos. También hay un detalle, Químico, que ¿tú crees que la presidenta Claudia Sheinbaum se aviente el tiro de defender al gobernador Rubén Rocha Moya para no afectar a su partido de Morena para lo que viene en la elección del 2027? Mira, yo considero que Rocha Moya es un ejemplo nocivo, tóxico para la Cuarta Transformación. Pero es importante que la gente sepa por qué llega Rocha a la gubernatura. Cuando fundamos Morena, yo fui una de las personas que ayudó al expresidente Andrés Manuel López Obrador a formar el partido, porque vengo desde muchísimo antes caminando con él. La mayoría de los que estábamos ahí queríamos llevar a la presidencia de la República al presidente Andrés Manuel, lo logramos. Y la mayoría de la gente que fundó el partido nos fuimos a gobernar. Unos se fueron a los estados, a los municipios, a las diputaciones, y llegó Rocha, y puros golpeadores de la UAS se apoderaron del partido. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué nos alejamos? ¿Por qué se permitió la filtración de estos personajes? Porque cuando la elección del 2018 hubo un rumor muy fuerte de que iba a haber un fraude electoral para que no ganara Andrés Manuel. En ese momento se sabía cómo podían hacer el fraude y eliminar a Andrés Manuel de la carrera presidencial. El dinero que se había gastado sobrepasaba los límites permitidos y se iba a ser acosado. Entonces hubo necesidad de unirse a otros partidos políticos, Morena con PT. Y el Verde. El Verde, y creo que el PES también se sumó en ese momento. En ese momento se hizo para evitar, pues, que se quitara a Andrés Manuel del camino a la presidencia. Pero, sin embargo, esto está teniendo un costo increíble. Porque, aunque el PRD no se sumó en el 2018, de ahí brincaron, al menos en Sinaloa, la mayoría de la gente que siempre estuvo con Rocha en el PRD y en la universidad. Son porros. Los funcionarios
casi en su totalidad en Sinaloa, son porros de la universidad. Muchos de ellos enemigos irreconciliables con la Cuarta Transformación, de la cual yo sí estoy orgulloso, porque caminé para lograrlo. Pero descuidamos el partido, fue tomado por los porros de la universidad y hoy estamos viviendo las consecuencias. Químico, a ver, el gobernador Rubén Rocha Moya mantuvo, cuando le preguntaron ayer sobre qué pensaba si iba a renunciar, él dijo que no iba a renunciar. ¿Tú crees que el que nada debe, nada teme? ¿Y tú crees que el gobernador debe seguir continuando? ¿Porque él se siente tranquilo? Mira, es una forma, el no renunciar, el no pedir licencia, es una forma de reconocer su culpabilidad, porque quiere no perder lo que tiene un gobernante, que es fuero. Pero sin embargo, una vez presentadas las pruebas, y si el gobierno de México no acepta las pruebas que presenta Estados Unidos, va a pasar igual que con Maduro. Va a haber un ingreso relámpago a México y se van a llevar a Rocha. Y ojalá, yo lo que se merece, eso y más, que lo lleven a una prisión de alta seguridad. ¿Así mismo? Sí, para que convivan con todas las personas que se alió y que están precisamente en esas celdas. Químico, el candidato por la oposición en aquel tiempo era Mario Zamora en la elección del 2021. Mario Zamora, ex candidato gobernador de Sinaloa, denunció que en la elección del 2021 había injerencia del narco a favor de Rocha Moya. ¿Crees que el tiempo le está dando la razón a Mario Zamora cuando denunció en el 2021 que hubo injerencia del narco en la candidatura, en la elección? Yo creo que si él hubiera tenido pruebas, las debería de haber presentado. Ahorita a destiempo no podemos asegurar nada, pero él debió haberlas presentado en su momento. Unas cosas son los rumores, otras cosas son las pruebas, como dice la presidenta de México, que nos presenten pruebas y lo vamos a tratar como a cualquier gente de oposición. Químico, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Juan de Dios Gámez Mendívil, el presidente, actual presidente de Culiacán? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el senador Enrique Insunza Cáceres? ¿También deben de pedir licencia como mínimo, Químico? ¿O deben continuar en el cargo? Todos los denunciados deberían de pedir licencia. No pueden protegerse con el fuero de la ley. De tal manera que ahorita nos acabamos de enterar del fallecimiento en un atentado criminal contra el líder sindical del Ayuntamiento de Culiacán. Esto nomás viene a enrarecer más el ambiente en Sinaloa y pone de cabeza al Estado, pone de cabeza al país y en riesgo a todos. Por eso se tiene que actuar ya para poder investigar plenamente y demostrar si es culpable o no. O son culpables o no, porque son 9. Químico, se acaba de acabar el futuro para la candidatura a la gobernatura de Juan de Dios Gámez Mendívil y de Enrique Insunza. Yo no tengo duda de que eso ya se cayó. Eso ya se cayó. No es posible con una acusación tan seria viniendo de Estados Unidos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No son palabras menores. Yo no veo intención que tengan alguna posibilidad. Yo creo que quien está liberado de esto debe guardar la calma, no hacer declaraciones y esperar, porque finalmente el que está en esa investigación va a salir tarde que temprano, porque esto no termina hoy. Estamos apenas iniciando la caída del gobierno de Sinaloa y que va a ser histórico y, como lo decía al principio, va a cambiar la historia política del Estado y del país, porque sería el primer gobernador en la historia que es detenido en funciones. Sí,
Eso es lo preocupante, Químico, que lo que nunca había pasado. Primeramente que nada, no había pasado que el país de Estados Unidos cancelara visas a gobernadores. En este caso fue María del Pilar, la de Mexicali, a ella y a su esposo. Ahora hay una denuncia formal en contra del gobernador, un gobernador en funciones como Rocha Moya, y pues como lo comentamos, Químico, en la Fiscalía de Nueva York, donde está, como tú lo comentaste, es Maduro, donde está Joaquín Guzmán, donde ya declaró Mayo Zambada, los hijos de Chapo Guzmán, y cuántos más se han sumado en esa Fiscalía de Nueva York, Químico. Mira, el fiscal, Jay Clayton, por cierto, se llama, el fiscal es el fiscal preferido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y esto significa que esa decisión viene desde ahí, desde la presidencia de Estados Unidos. Y para que la detengan en México va a ser muy difícil, porque les aseguro que las pruebas las tienen bien documentadas y más vale que se abran los que los están protegiendo o los que los protegieron en su momento. Químico, ahora, te pregunto, vamos a poner en el caso que detengan, que se lleven al gobernador Rubén Rocha Moya. Ese sería un golpe muy fuerte para el partido de Morena. ¿Crees que eso también, ese es el temor que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum en brindarle todo el apoyo y respaldo a Estados Unidos porque tiene miedo por lo que vaya a pasar en Morena en el 2027? Mira, indiscutiblemente que este tipo de hechos afectan en los periodos electorales, que prácticamente estamos muy cercanos en gran parte del país. Sin embargo, una persona como Rocha Moya, que para empezar nunca fue de Morena, seguramente se registró ya siendo gobernador, él siempre fue priista, perredista y pícaro. ¿Pero por qué pícaro? Pícaro significa delincuente común. Eso es las 3P. ¿Cuáles son las 3P, Químico? PRI, PRD y pícaro el gobernador. Y a ver, ¿y por qué? A ver, Químico, cuéntame eso, ¿por qué es un pícaro el gobernador Rocha Moya? Bueno, porque sabemos lo que sucedió en Mazatlán, en la Jumapam. Mandó un grupo primero de los Mochis, que se llevaron millones de pesos en un mes. Luego impuso un grupo que viene de Hermosillo. El actual gerente. El actual gerente. Y en los 4 años que están bajo el mando de ellos, bajo la imposición de ellos, han comprado a empresas falsas, inventando facturas. Si tan solo por ese concepto Rocha recibe eso, ¿cómo no va a ser un pícaro? ¿Tú crees que sea capaz el gobernador de falcar al erario público, Químico? ¿Tú lo crees capaz? Ya lo hizo cuando fue rector de la universidad. Se ha adueñado del presupuesto del Estado para favorecerse personalmente en vez de hacer las labores que le competen. Y utiliza diferentes triquiñuelas. Pero todo eso va a salir, por más que se defienda, estoy seguro y confío que Estados Unidos no lo va a dejar en paz. No, con las leyes con Estados Unidos no se juega, Químico. Pero lo grave es que nos afecten, nos está afectando en Sinaloa, en la economía. Ahí voy, Químico. Algo muy importante, y lo dijo también ayer la dirigente estatal de Coparmex. Dijo de que, pues, que esto nos iba a afectar a la economía de Sinaloa, porque el gobernador pues iba a estar pensando, y con justa razón, en su situación jurídica. Pero ¿qué va a pasar con el Estado, en la economía del Estado? Aparte, Químico, llevamos 2 años de un problema de inseguridad. ¿No crees que, Químico, independientemente de esto, no es momento, tú no crees que ya, el lunes, nada más le quitaron la vida a 4 mujeres en Culiacán? Sí, estoy enterado. Y Químico, es súper lamentable. Ya no es hora que el gobernador, por salud mental, por salud de todo el estado de Sinaloa, por salud de la economía en Sinaloa, debe mejor hacerse ya a un lado, Químico, o qué tan fuerte está, o Sinaloa, o qué tiene Sinaloa que no quiere
que no quiere dejar el puesto político el gobernador Rubén Rocha Moya? Bueno, porque aquí se siente protegido por muchas cosas. Se siente protegido y saliendo del Estado va a ser presa fácil de cualquiera. Yo lo dije en tu programa también, lo repliqué en tu programa, pero principalmente la primera vez que lo dije fue en PCN Canal 45 de nuestro amigo Martín Borcher de Tijuana. Yo le dije a él, ¿qué esperan de Rocha? Le dije tres cosas. Encierro, destierro o entierro. Fíjense bien, Encierro, que es lo que creo que vamos a ver. Y luego viene el destierro a Estados Unidos y si llega a la cárcel donde están sus compañeros, a los cuales... A ver, Químico, ¿quiénes son sus compañeros? Pues todo el mundo sabe, ¿para qué repetir los nombres? Ya los dijiste hace un momento, ¿no? Ah, ya los mencioné. Y ahí a lo mejor va a ser el entierro. Pues yo creo que si el gobernador cree que es inocente, pues adelante, ¿no? Pero yo creo que ya Sinaloa llevamos por 2 años, Químico, con un problema de inseguridad que nunca se había visto en todo el estado, en todo el estado de Sinaloa. Y con este problema más, el gobernador no va a tener, yo creo, Químico, no sé si tú coincidas, no va a tener mente para gobernar el estado de Sinaloa. Ahorita su mentalidad está totalmente en su situación jurídica, ¿no? Sí, por supuesto, yo no tengo duda de eso, pero sería más fácil para él si hubiera una licencia por un tiempo X, porque le faltan 1 año y medio todavía al gobierno del estado. Y ya debemos de pensar en un sustituto, porque no hay duda de que lo van a detener. ¿Quién te De gustaría hecho, el sustituto, Químico, si se llegara el caso? Mira, nombres no quisiera decir, pero Sí. puede ser hombre o mujer. Ok. Químico, a ver, pues ya sabes que las embajadas es la salida más fácil, ¿no? ¿Crees que al gobernador Rubén Rocha Moya le ofrezcan una embajada? Mira, con los señalamientos que tiene, al menos los conocidos en forma general, no es posible que tenga acceso a una embajada. A lo único que puede tener acceso es a una celda en Estados Unidos. Así, Químico. Así de claro. Bueno, pues es que la denuncia una denuncia de un juzgado de Estados Unidos por parte de la Fiscalía y más por la Fiscalía de Nueva York, no es cualquier cosa, Químico, no es cualquier cosa. Es la primera vez que se da en la historia moderna de México, en la historia moderna política de México. La denuncia que hace la Fiscalía de Estados Unidos, especialmente en el área de Nueva York, el distrito sur de Manhattan, y atrás con un personaje que la verdad Rocha está enterado de quién es el personaje y eso seguramente lo soltó del estómago. Químico, ¿tú crees que la Fiscalía General de la República, como comentó la Fiscalía, vamos a abrir una carpeta de investigación en contra del gobernador Rubén Rocha Moya? ¿Crees que la Fiscalía congele esa carpeta? No es posible, ya las cosas están de una manera que no es posible que la Fiscalía se eche la soga al cuello, porque finalmente depende de la primera dama del país y no es posible que sea así. Las pruebas que le van a mandar a la presidenta van a ser contundentes y no va a poder evadirlas y no va a haber forma que se libre Rocha Moya de su futuro que ya dije. Que su futuro es que, ¿qué comentaste, Químico? Ya se me olvidó. Encierro, Encierro. destierro y entierro. Este Químico. Ese Químico, el polémico Químico Benítez Torres. Químico, pues un placer esa entrevista. ¿Algo que más quieras agregar sobre estos acontecimientos que tiene Sinaloa? A Sinaloa no lo tiene por muy buenas noticias. Ahorita somos noticia a nivel internacional. Sí. No son por buenas noticias, Químico, sino desgraciadamente es por una denuncia en contra de nuestro gobernador constitucional, Químico. Pues yo quisiera decirle a las personas que nos están viendo, escuchando, que ojalá hayan hecho comentarios, pero voy a hacer un pronunciamiento político, en unos momentos más los voy a dar a conocer, de parte, a título personal, como exalcalde de Mazatlán, voy a hacer un posicionamiento político en relación al caso Rocha Moya
y todo su caso. ¿De qué va a tratar el pronunciamiento? Cuéntanos algo, Químico, antes de Bueno, irnos. es parte de lo mismo que hemos platicado aquí, muchas de las cosas que hemos platicado. Yo ahí, por ejemplo, pido que se le congelen las cuentas ya a Rocha Moya y a toda su familia y a todos los involucrados. Eso es lo primero que hay que hacer, congelarle las cuentas bancarias. Sí, sí, claro. Bueno, esa es una de las tantas cosas que manejamos, son varios puntos. Espero que la ciudadanía Químico, lo lea. honestamente, antes de irnos te quiero preguntar algo, pero quiero que me contestes con honestidad. Entonces, ¿tú no crees en la transparencia y en la honestidad del gobernador Roberto Chamoya? Definitivamente con letras mayúsculas, no. ¿No? No. ¿Para ti el gobernador no es inocente? Siempre lo dije, siempre fue un corrupto. Pero él dice que su gobierno es transparente. Bueno, él podrá decir lo que quiera, pero la realidad la conocen todos los sinaloenses, no solo tú y yo. Todos los sinaloenses sabemos lo que está pasando en el Químico, yo no conozco al gobernador, yo no tengo el gusto de conocerlo, fíjate, quisiera un día tratar al gobernador y conocer más de su trabajo, de su transparencia, como él comenta, ¿no? Porque, pues ya viste con lo que pasó con lo de las despensas, ¿no? Sí, ha sido. Eso fue una probadita. Lo platicamos la otra vez, lo de las despensas. Hacen las cosas en forma maquiavélica para hacer creer que no están delinquiendo, pero realmente es diferente. Acuérdate que lo dijimos. Se empezó a criticar las despensas que compró el DIF estatal. Inmediatamente salieron a decir que no se había presentado el ganador a surtirlas y apelaron al segundo lugar, que era el que había ganado un año antes Un año de su anterior. gobierno. Así es. Quiere decir que todos los que participaron eran los mismos. Oye, ¿y cómo no vas a ir a tú a firmar un contrato de casi 400 millones de pesos, no? Pues, Volando vas, ¿no, Químico? Volando, ¿no? No, definitivamente. Es un corrupto, es un traidor. Me atrevo a decir que es la peor etapa de nuestro estado Sinaloa y de Mazatlán, porque Mazatlán iba en ascendencia. Desde que se abrió la carretera Durango-Mazatlán, Mazatlán ha ido creciendo turísticamente, más todos los agregados, y hoy en día estamos sufriendo económicamente el actuar de este señor. Entonces, para el Químico Benítez Torres, ve la gran posibilidad de que el gobernador Rubén Rocha Moya muy pronto se encuentre en la fiscalía en Estados Unidos, exactamente en Nueva York. No tengo la menor duda que así va a ser. Bueno, ya escucharon al Químico Benítez Torres, agradezco a todos ustedes que se conectaron. Químico, más de 182 personas te están viendo ahorita en esta entrevista aquí en el Contrapeso Informativo. ¿Algo que le quieres decir a la gente, a las más de 182 personas que vieron esta entrevista? Pues yo les agradezco su interés por esto, que es un interés estatal y es un interés nacional, y yo estoy seguro que todos pensamos muy parecido. Yo tuve la oportunidad, gracias a Pepe, de decirlo ante cámaras, pero esperemos pronto que se den las cosas que estamos prediciendo desde este momento. Químico, ¿te voy a ver en el 27? No, yo ya en política participo porque es parte de mi esencia, pero no como candidato. Ah, siempre no. No quisiera participar ahí. Yo prefiero ayudar a muchos amigos que me han ayudado en el camino y sobre todo estamos fortaleciendo. Porque esta es una noticia que no he dado. A mí me destituyeron de Morena, me quitaron del partido y me quise volver a registrar y resulta que nunca había sido dado de baja del partido. Entonces tengo mis derechos vigentes. Soy de Morena, soy de la Cuarta Transformación, pero no de los porros de la Universidad de Sinaloa de la época de Rocha. Y fuiste el fundador de Morena aquí en Sí, Sinaloa, fui ¿no? el fundador de Morena, el primer presidente del Comité Ejecutivo Estatal, y caminamos casa por años para lograr formar el partido. Químico, muchas gracias por la entrevista. Saludos. Los invito a todos ustedes que compartan y nos sigan aquí en el Contrapeso Informativo. No se pierdan a las 3 de la tarde la mesa más caliente y más polémica, que es la opinión del Contrapeso.